Bien, chicos, en esta clase vamos a ver lo que es gráfica de un sistema de ecuaciones no lineal. Y en la página 52 tenemos esos ejercicios para graficar. Tenemos uno, 2, 3, 4 y 5 sistemas de ecuaciones para graficar. Y tiene que ser en un papel cuadriculado. Bien, vamos a realizar el primer ejercicio. Vamos a pasar aquí nuestro primer sistema de ecuaciones. Bien, aquí vemos que tenemos dos ecuaciones. Tenemos nuestra primera ecuación y nuestra segunda ecuación. Si nos fijamos, la primera ecuación es una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque la x está elevado al cuadrado. Y sabemos que la gráfica de una ecuación cuadrática es una parábola. Cuando yo vaya a graficarla, ya sé que me va a dar una parábola. Y si me fijo en la segunda ecuación, veo que ambas, el exponente es uno, es decir, que es una ecuación lineal. Y la gráfica de una ecuación lineal es una línea recta. Entonces, de antemano, ya sé que la primera me va a dar una parábola cuando la grafique y la segunda me va a dar una línea recta. ¿Cómo yo grafico esas dos ecuaciones? Bueno, vamos a sacar un cuadro de gráfica y vamos a graficar nuestro, nuestra primera ecuación, que es x al cuadrado menos 2y igual a cero. Va a ser nuestra primera ecuación. Pero para eso tenemos que despejarle. Por lo general siempre se despeja a y. Luego que yo la despeje, le puedo dar valores a x y encontrar valores de y. Vamos a enfocarnos acá debajo. Primero vamos a despejar nuestra ecuación. Tenemos x al cuadrado menos 2y igual a cero. Nuestro objetivo es despejar la y, dejarla sola. Entonces, este término de la x, x al cuadrado, está positivo. Lo voy a pasar para aquel lado negativo. ¿Bien? Entonces nos queda menos 2y es igual a menos x al cuadrado. Y para que la y se quede sola, ese menos 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. ¿Bien? Cuando la y está sola de un lado de la ecuación, ya está despejada nuestra ecuación. Esta va a ser nuestra ecuación que vamos a sustituir el valor de la x. ¿De cuál x? De esta x que tenemos acá. ¿Por cuáles valores? Por los que yo quiera. Por lo general tomamos valores que sean cerca de cero. Por ejemplo, tenemos menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Puede ser cualquiera de esos o pueden ser otros números, pueden ser números decimales. Lo que siempre intentamos es que sean números consecutivos, que uno están al lado de otro. Entonces, como mi primer término es menos 5, el primer número, cuando la x menos 5, vamos a ver qué pasa. Cuando la x es igual a menos 5, ¿cuál será el valor de y? Entonces digo y es igual, tomo mi ecuación despejada, menos, ¿cuál es el valor de la x? Menos 5 al cuadrado, dividido entre menos 2. Lo único que hicimos fue sustituir donde está la x por menos 5. Y resolvemos. Primero resolvemos la potencia. Resolvemos este paréntesis. Menos 5 por menos 5 son 25. Dividido entre menos 2. ¿Bien? Entonces tenemos menos por 25. Tenemos menos 25. Y si dividimos eso entre menos 2, nos va a dar
12.5. Es decir, que cuando la x es menos 5, el valor de y va a ser 12.5. Y lo ponemos en nuestra tablita. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero cuando la x, vamos a poner otro color, cuando la x es menos 4. Hago el mismo proceso, tomo mi ecuación despejada y en lugar de poner x voy a poner menos 4 al cuadrado, dividido entre menos 2. Entonces resuelvo la potencia primero, menos 4 por menos 4 son 16, dividido entre menos 2. Menos por más 16 es menos 16, dividido entre menos 2 es 8. Entonces vamos a poner 8. Cuando la x es menos 4, el valor de la y va a ser 8. Y así sucesivamente seguimos con cada uno de los valores hasta llenar la tabla. Entonces, tenemos que cuando la x es igual a menos 3, tenemos que y es igual a menos 3, dividido entre menos 2 al cuadrado. Nos queda que menos 3 al cuadrado es menos 9. Y pasamos el menos 2, menos y menos es más. Dividido entre menos 2. Perdón, pero está muy rápido. Ujú, no veo nada acá. Vamos a hacerlo un poquito más aquí. Esto acá. Tenemos que cuando la x es menos 3, tomamos nuestra ecuación despejada. Y es igual a menos, en lugar de poner x, voy a poner menos 3 al cuadrado. Paso línea dividido entre menos 2 porque así es que lo dice la ecuación despejada. Entonces, menos 3 al cuadrado es 9 positivo. Porque menos 3 por menos 3 es 9 positivo. Menos por menos más y 3 por 3, 9. Dividido entre menos 2. Es de menos por 9. Menos 9. Dividido entre menos 2, sabemos que eso es igual a 4.5. Aquí voy a poner mi 4.5. Hacemos el mismo proceso. Ahora con menos 2. Digo que y, cuando la x es igual a menos 2, tenemos que y es igual a menos 2 al cuadrado. Y como es el mismo proceso, lo voy a hacer un poquito más rápido. Sabemos que es lo mismo, solo que cambiando números. Entonces da menos 4 entre menos 2. Al final da 2 positivo. Entonces aquí vamos a poner nuestro 2. Seguimos. Y ahora cuando la x es igual a menos 1, y es igual, el mismo proceso, ahora poniendo menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Y sabemos que esto es igual a 0.5. Si seguimos el mismo proceso, es lo más de lo mismo, podemos llenar nuestra tabla. Al final nos va a dar estos resultados. Entonces siguen el mismo proceso para llenar la tabla. 12.5. Perdón, me confundí. Acá. Acá va a ser 0.5. Un poquito más de zoom. Yarielis, hoy te espero en clase. 0.5, 2, Que venir con tus padres, 4.5, quedarte a la clase. 8 Tienes que venir con tus y padres cuando 12.5. te toque integrarte a la clase. Bien. Entonces, ya que tengo mi cuadrito, este cuadrito de acá
yo puedo entonces graficarlo en mi plano cartesiano. Voy al plano cartesiano. Bien, acá se me pegó un poquito donde no es. Yo mandé un comunicado que Déjenme y lo arreglo. cuando se integrara el centro, venir con uno de sus padres. Bien, continuamos. Acá lo acomodé y tenemos nuestra tabla. Esta tabla ya vimos que me va a dar una parábola. Vamos a graficar -5, 12.5. No puse los números a propósito. Me refiero, -5 este está acá, en otro color. -5 se está acá, en X. Y en Y tengo que buscar el 12.5, pero no está. Si el número es muy elevado que no está en nuestro plano, no es necesario ponerlo. Porque al final esos números, todos esos números fue porque usted quiso y lo seleccionó. ¿Ve? En este caso no es necesario. Pues, en la medida de lo posible de poder hacer un plano que llegue a 12.5, a 12 o a 13, lo puede hacer. Entonces, vamos a ver acá. Seguimos con el siguiente. -4, 8. -4 está acá y el 8 está aquí. Entonces, el punto donde se unen es aquí. Por eso es bueno las páginas cuadriculadas que no hay que hacer todas estas líneas de referencia, porque ya las líneas están ahí. Simplemente es marcar el punto. Entonces, ya está. Ahora vamos con -3, 4.5. -3 está aquí. Subimos hasta el 4.5 que está entre la mitad del 4 y el 5. Y ahí está el punto. Luego seguimos con -2, 2. El -2, 2. Unimos el -2 hasta subir al 2. Marcamos el punto. Luego -1, 0.5. Subimos -1 hasta 0.5, que es la mitad de 1 y de 0. Luego 0,0, el centro del plano cartesiano. Y lo mismo del otro lado, 1,0.5, la mitad. Marcamos el punto. 2,2. 2 lo subimos hasta el 2. Fíjense que va a ser simétrico. Lo mismo de la izquierda es lo que está pasando en la derecha, porque así son las parábolas. 3,4.5. Los 3 lo subimos hasta el 4.5, que es la mitad del 4 y del 5. Y falta el 4,8. El 4 lo subimos hasta el 8. Y ya, cuando terminamos, entonces, con un colorcito, unimos los puntos. Y ahí vemos que nos da una parábola. Ya graficamos nuestra primera ecuación. Ahora nos falta hacer todo lo que hicimos con nuestra segunda ecuación y venir a graficarla en este plano cartesiano. Tomamos nuestra segunda ecuación y vemos que en esta segunda ecuación entonces nos va a dar una línea. Bien, organizamos todo eso para hacer todo el mismo proceso que hicimos con la primera ecuación. Bien, aquí está. Ya tenemos nuestra segunda ecuación y nuestra tabla a llenar para graficarla. Recordamos que el primer paso es despejarlo pensando en y. Tengo que -x más y es igual a 0.
Para dejar la y sola, tengo que quitar este menos x y pasarlo para aquel lado positivo. Me queda que y es igual a x positivo. Y ya, como la x está sola de este lado, terminé. Despejé mi ecuación. Ahora tengo que sustituir la x por los valores que están acá arriba. Comenzamos cuando la x es igual a menos 5. Entonces, tengo que y es igual a qué. En vez de poner x, pongo menos 5. Menos 5. Y esta ecuación es tan sencilla que ya terminamos. El valor de y es menos 5. ¿Qué pasa cuando la x entonces es menos 4? Entonces tengo que y es igual, en vez de poner la x, voy a poner menos 4. Y ya, la ecuación se terminó. Entonces vemos que siempre nos va a dar lo mismo, menos 3, menos 2, menos 1, en este caso, porque dada el ejercicio, se dio esta forma. En el caso de que no sea así en lo siguiente, hacemos lo mismo que hicimos en el primero. Despejar la ecuación e ir sustituyendo la x, resolver todo, hasta que al final nos dé un número que diga que y es igual, y nos quede un número, y ese número lo ponemos acá. Ya con esta tabla, nosotros podemos ir a graficar en nuestro plano cartesiano, recordando que nos va a dar una línea recta, porque esta ecuación es una ecuación lineal. Vamos a nuestro gráfico y vamos a poner de este lado nuestro a graficar. Sabemos que nos va a dar una línea. ¿Sí? Vamos a intentar ponerlo más pequeño para que no nos estorbe. Y vamos con un color diferente a realizarlo. Primero tenemos menos 5, menos 5. Menos 5 en X y bajamos hasta el menos 5 en Y. Entonces se forma el punto. Seguimos así. Entonces, menos 4, menos 4. Y ahí se forma el punto. Al final va a quedar menos 3, menos 3. Menos 2, menos 2. Vamos a recordar cómo se grafica un plano cartesiano. Lo que estamos es graficando esto de acá. Menos 2, menos 1. El punto va a quedar acá. 0,0 en el centro. 1,1 acá arriba. 2,2 acá. Ahí encima del otro. 3,3. Punto de intersección. 4,4 acá. No hago las líneas de referencia porque se sobreentiende dónde cae el punto. Y acá. Cuando termino de graficar todo, entonces tomo un color y uno los puntos. Y veo que al unir los puntos me forma una línea recta. Y aquí es que vamos ya en la parte final a encontrar la solución del ejercicio. ¿Cuál es la solución? Ver cuáles de esos puntos tienen en común. Si me fijo, la línea recta y la parábola comparten este punto del centro. ¿Por qué? Porque la línea recta y la parábola están en ese punto. ¿Y cuál es el segundo punto que comparten? Este de acá. Vemos que se chocan en esos dos puntos. Y esas son las soluciones del sistema de ecuación. ¿Cuál es el primer punto? De acá, 0,0. Sabemos que esto es X y esto es Y. Entonces la primera solución es que X es igual a 0 y Y es igual a 0. ¿Y cuál es la segunda solución? Este punto de acá. ¿Cuál es ese punto? Veo que es el 2,2. Entonces mi segunda solución es 2,2. Recordando que esto es X y esto es Y, quiere decir que la segunda solución es que X es igual a 2 y Y es igual a 2. Y ya, eso es todo. Así de sencillo.